¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a este canal de programación llamado Programa Ya. Y en el día de hoy vamos a estar viendo cómo podemos crear un scroll infinito utilizando una API que tenga paginación y en React, básicamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto de React. Así que yo voy a usar aquí mi terminal para desplazarme al escritorio y voy a crear el proyecto de React con Bit. Entonces aquí escribo npm create bit, presiono enter y acá pues me va a preguntar el nombre de mi proyecto y algunas otras configuraciones que necesita Bit para nosotros poder inicializar un proyecto de React. Cabe destacar que para este tutorial vamos a estar utilizando algunos hooks que tiene React, principalmente el useState, el useEffect y el useRef. Pero además de eso estaremos utilizando una API que se llama Initial Observer, Intersection Observer, perdón, que es una API de JavaScript que nos va a permitir a nosotros detectar una intersección entre dos elementos. Y con ayuda de esta API es que vamos a poder realizar el scroll infinito. Mientras que la API que estaremos utilizando para consumir los datos será la de Pokémon, será esta, y vamos a utilizar su offset y su limit. El limit siempre va a ser 20, lo único que vamos a cambiar es esta query de aquí, el del offset, porque aquí es que vamos a modificar, aumentar de 20 en 20 cada vez que se hace scroll y llega a un determinado elemento. ¿Ok? Entonces aquí vamos a darle el nombre a nuestro proyecto, en este caso yo lo llamaré scroll infinite. Y seleccionamos que vamos a trabajar con React y con JavaScript. Aquí se va a crear un folder y me va a dar estos tres comandos. El primero es para entrar a la carpeta del proyecto, así que vamos a escribir cd scroll infinite. Y bueno, aquí al parecer lo he escrito mal. Vamos a quitarle esta ahí. Y el segundo comando es para instalar todos los paquetes. Así que ponemos en npm i. Aquí se empiezan a descargar todos los paquetes necesarios, como pueden observar. Y luego el comando de abajo será para ejecutar nuestro servidor de Bit y ver que todo está corriendo perfectamente. Entonces, a lo que esto se instala, voy a continuar explicando esta parte aquí de la API. Como ustedes pueden observar, aquí este endpoint me devuelve a mí este objeto JSON, que contiene pues el nombre de los primeros 20 Pokémon. Y también me devuelve esta propiedad que se llama nets, que es la próxima URL, que si yo la abro, como pueden observar, ya el offset aquí ha cambiado a 20 y aparecen 20 Pokémon más. Lo que nosotros tenemos que hacer es que este sería como el estado inicial de mi aplicación, o sea, la primera carga, y cuando yo llegue a un límite en específico que detecte el elemento con la ayuda del Intersection Observer, pues que estos 20 Pokémon más se me agreguen a mi estado sin que estos se eliminen. Entonces eso lo vamos a tener que hacer con esos hooks que mencioné anteriormente que pertenecen a React. A lo que esto termina de instalarse, voy a poner en pausa el video y cuando se termine de instalar, pues regresamos. Bien, ya aquí se ha terminado de ejecutar y como pueden ver ya se ha instalado, así que vamos a ejecutar un comando cls para limpiar la consola y vamos a decir code. Para que se abra nuestro Visual Studio Code en esta carpeta. Cuando el Visual Studio Code se abra, inmediatamente vamos a ejecutar aquí el comando de npm run dev para que nosotros podamos ver nuestro servidor de Bit. O sea, el servidor en concreto de frontend que acabamos de crear con Bit. Así que vamos a ejecutar aquí npm run dev y se va a abrir acá. Bueno, aquí se ha abierto el Visual Studio Code. Vamos a ver si aquí ya me ha dado la URL, ahí lo está inicializando y me va a abrir pues este servidor, un localhost en este puerto. Entonces esto lo copiamos y nos lo llevamos acá a nuestro navegador. Vamos a pegarlo aquí o lo podemos escribir manualmente. Localhost, vamos a ver el nombre del puerto, 5173. Damos enter y acá podemos ver la plantilla por default que tiene Bit, que es este contador, como pueden observar, y esta parte así. Entonces vamos aquí al Visual Studio Code, vamos a arreglar algunas cositas. Primero que nada, en la carpeta source vamos a crear una nueva carpeta, vamos a llamarla components, y aquí es donde vamos a tener nuestro componente de React que va a ser el scroll infinito. A lo que se crea esa carpeta, el Visual Studio me está yendo un poco lento, vamos a irnos acá donde dice app.jsets
y vamos a eliminar esas cosas que genera la plantilla de bit por defecto. Lo único que vamos a dejar es este div con la clase app. Así que vamos a tomar todo esto y lo eliminamos. Y este useState lo quitamos porque no lo necesitamos, y esto también lo quitamos. Vamos a irnos acá a app.css, vamos a seleccionarlo todo con control E y vamos a formatearlo con Alternate Shift A. Comentamos todo esto y lo mismo haremos en index. Control A, Alternate Shift A para comentar todo. Y ya todo está comentado y no tienen ningún tipo de estilo mi aplicación. Si yo acá escribo un H3 que diga hola amigos y me voy acá a mi navegador, refresco, bueno, ahora no me está saliendo. Vamos a ver acá en bit si tenemos algún error. Al parecer no, pero de todos modos vamos a abrir nuestra consola a ver por qué me está dando ese error. Pero aquí debería demostrarse algo. Aquí dice que vamos a ver acá donde está useState is not defined. Al parecer estoy usando un estado que es este. Se me olvidó eliminarlo. Ya, y listo. Con esto ya tendríamos pues nuestro H3. Ahora sí podemos empezar a crear nuestro componente. Vamos a dirigirnos acá y vamos a llamar a este componente scrollInfinite.jsets. Y antes de dar formato a esto, vamos a dirigirnos a index.html y vamos a usar Bootstrap para dar algunos estilos. Así que aquí vamos a abrir a Bootstrap y vamos a buscar su CDN, en este caso la CDN de CSS de Bootstrap. Vamos a copiarla, vamos a pegarla aquí, y como yo no quiero que todo esto se vea así, vamos a darle la configuración a mi Visual Studio y vamos a decirle acá settings, y acá en las settings vamos a ponerle editor.wordWrap y vamos a ponerlo en on para que así esto me baje para abajo. Y por último los de JavaScript, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí, formateamos y nos quedaría así. Ya podemos empezar a crear nuestro componente. Aquí voy a utilizar un atajo de algunos snippets que tengo instalado, que simplemente con escribir RFC y dar enter, pues me crea inmediatamente un componente de React con el nombre respectivo que tiene el archivo, en este caso Scroll Infinite. Aquí de React también vamos a extraer algunos hooks, como yo especifiqué, que en este caso son el useState, useEffect para crear el ciclo de vida y un useRef para hacer referencia a un elemento que vamos a renderizar aquí. Entonces, este Scroll Infinite tenemos que llamarlo aquí en app. Así que esto de acá lo vamos a quitar y vamos a llamar acá a Scroll Infinite. Aquí se ha importado automático. Si no se importa en automático, tienen que importarlos ustedes manualmente. Y listo. Si no vamos al navegador, vamos a cerrar ya Bootstrap porque no lo vamos a usar. Vemos acá que dice Scroll Infinite, que es el texto que tiene dentro el div. Entonces, vamos a crear primero que nada la lógica de nuestro componente y luego haremos nuestro componente en sí. Lo primero es que tenemos que crear las variables de estado. La primera la vamos a llamar data porque es la que va a almacenar la data que vendrá desde la API. Y esto, como vendrá en un arreglo de objetos, tenemos que decir que por default va a ser un objeto vacío. Lo segundo es que tenemos que crear una variable de estado para saber si esa data tiene más datos o no. Así que vamos a llamar a esa variable hasMore y vamos a crear su método que se llama setHasMore. Y por defecto vamos a decirle que esto a la carga será true. Además de esto, vamos a tener que crear una constante para el offset. Recuerden, en este caso es offset, pero dependiendo de la API, aquí sería page. Pero como en el caso de la API de Pokémon, es offset, aquí el parámetro lo vamos a llamar así para que no se confundan. Así que vamos a llamarlo aquí offset y acá vamos a llamar a esta función setOffset. Ahí está. Y por default tenemos que ponerlo en 0, porque si ustedes se fijan en la URL de acá, del navegador, donde está la API, esta parte de acá,
aquí la primera ruta inicia con un offset 0. El límite lo vamos a dejar completamente igual. Eso sí que no lo vamos a cambiar. Estas serían nuestras variables de estado. Así que vamos a poner aquí variables de estado para poner un comentario. Y acá abajo vamos a poner useRef. Aquí vamos a poner el useRef. Entonces acá vamos a crear una constante y vamos a llamar esa constante elementRef. Y vamos a decir que esto va a ser igual a el useRef que estamos creando. Y lo vamos a decir que por el momento esto será nulo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a crear una función que será asíncrona, que será para obtener la data. Así que voy a usar esta sintaxis para crear mi función. Ustedes pueden usar la otra, pero en mi caso me gusta un poquito más esta sintaxis. Aquí tenemos que pasarle como parámetro la cantidad de Pokémon que nosotros queremos observar. Este parámetro también podemos llamarlo offset si ustedes desean, pero en mi caso lo voy a llamar así para más rápido. O bueno, también para que no se me confundan, porque después va a interpretar que esto y esto va a ser lo mismo. Aunque sí es el mismo parámetro, pero aquí vamos a ponerlo con otra palabra para evitar confusiones. Vamos a hacer un try catch para capturar errores. Y si viene un error, quiero que me lo muestre en un console.error. Ahora, en el try, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el try vamos a capturar pues todos esos elementos que vienen desde mi API. Recuerden que tenemos que almacenar esto en una variable que será llamada response o respuesta. En este caso la voy a llamar res para abreviarlo. Y vamos a usar un await porque estamos usando peticiones asíncronas. Y aquí utilizaremos fetch. Así que vamos a poner aquí fetch. Fetch recibe la ruta en concreto que nosotros queremos pues buscar. En este caso tenemos que irnos acá y copiar esta URL. Aquí está pokeapi.co/api/b2/Pokémon, signo de interrogación para hacer la query, offset 0 y limit igual a 20. Entonces esto lo copiamos y lo pegamos acá. Y lo único que vamos a modificar es esto de aquí. Aquí le vamos a decir que lo vamos a concatenar eso con la variable canPoke, que es un parámetro de mi función getData. Entonces, luego de hacer eso, tenemos que convertir todo eso en un JSON. Y vamos a llamar esa variable a sí mismo, JSON. Y vamos a decir, mira, espera un res.json para que me parse todo lo que venga de allá en un formato JSON. Ahora yo quiero ver esto en consola, así que vamos a ejecutar un console log y llamamos a JSON acá. Vamos a crear el ciclo de vida. Y en un useEffect vamos a decir lo siguiente. Mira, en este useEffect yo quiero que a la carga de mi useEffect o cuando leas algún cambio en mi variable data, yo quiero que tú me ejecutes la función getData y como parámetro le pases el offset. Ahí está. Entonces, si me voy aquí y abro la consola, vamos a abrirla, vamos a observar acá que vamos a limpiar esto, actualizar. Vamos a observar acá que ya nos está devolviendo a nosotros pues esto mismo que tiene la API. Miren, aquí está el objeto, aquí tenemos los results que son los Pokémon y tenemos su next, su count y el previous. Entonces lo único que nosotros vamos a necesitar son las respuestas. Entonces vamos a decirle solamente muéstrame los resultados, json.results. Entonces si vamos acá, vemos que aquí nos devuelve un arreglo de objetos, donde está el nombre del Pokémon y una ruta para ver el Pokémon en sí y obtener las imágenes y todas esas cosas. Como esto es simplemente para ver cómo funciona el scroll infinite, solamente voy a renderizar el nombre del Pokémon. Entonces, ya teniendo esa parte ya aclarada, voy a comentar esto de aquí. Vamos a comentarlo. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Tengo que crear aquí una condición que me diga la longitud de mi respuesta. Es decir, si json.results.length entonces es exactamente igual a 0, ¿qué es lo que quiero que hagas? Pues mi set has more, vamos a ponerlo en falso, o sea que no tiene más elementos. En caso contrario, aquí abrimos llaves porque vamos a tener más de 2 líneas de código. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que decirle que mi setData se va a actualizar. Data, ahí está. setData se va a actualizar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno,
esto tiene un parámetro que se llama data y yo quiero que haga lo siguiente. Mira, quiero que me copies todos los elementos que tiene data y que le agregues los nuevos elementos que vienen en json.results. Eso es lo que hace esta parte así, con estos puntitos de esta manera. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es actualizar nuestro offset. Para eso usamos esta función llamada setOffset, que la definimos acá arriba. Y le vamos a decir lo siguiente: mira, el offset yo quiero que tú me lo cambies. ¿Y a cómo? Bueno, esto ya tiene un offset de por sí. Y quiero que tú a ese offset que ya contiene le sumes un valor. En este caso lo vamos a ir mostrando de 20 en 20. Entonces será offset más 20. O sea, lo que ya tiene, súmale 20. En este caso, cuando yo llegue a la parte última de mi scroll, cuando detecte el scroll, lo que va a hacer es sumarle 20 a este offset. Y me va a cargar los próximos 20 Pokémon y se van a quedar renderizados los 20 primeros que ya tenía a la carga de mi documento. Eso es lo que hará esa función. Entonces ya esta parte estaría programada. Pero ahora tenemos que empezar a utilizar lo que es nuestro Intersection Observer, que es lo que vamos a utilizar nosotros para poder detectar cuando ese elemento en concreto pues se ha leído por el navegador o cuando haga una intersección con ese elemento a la hora de hacer un scroll. Entonces aquí esto lo vamos a quitar porque eso lo vamos a pasar por una callback. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear una constante llamada observer, y vamos a decirle que esto va a ser igual a una nueva instancia de intersection observer. Y esto va a recibir una callback que todavía no está definida. Entonces tenemos que definir esa callback aquí abajo. Tenemos que llamar esa callback de la siguiente manera: on intersection. Ahí está. Vamos a decirle que esta callback va a recibir unas entries, o sea, tendrá algunas entradas. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a decirle que aquí tendremos una constante llamada first entry, y que de entry vamos a usar simplemente la posición 0. Ahora, al hacer eso tenemos que hacer una condición. Tenemos que decirle si las primeras entradas pues están siendo intersectadas con el parámetro is intersecting en y has more es igual a true, pues entonces yo quiero que tú obtengas los datos con el getData, y acá le tenemos que pasar pues el offset. Es por eso que ustedes pudieron observar que aquí, bueno, esto también sería aquí asíncrono y acá tendría su await. Ahí está. Entonces aquí esta función tenemos que pasársela al intersection observer. Aquí tenemos que decirle entonces on intersection. Ahí está. Entonces, luego de hacer eso, tenemos que hacer una condición acá arriba. Tenemos que decir, mire, si observer existe, y se está haciendo referencia a un element ref.current, entonces eso quiere decir que tú vas a observar ese elemento. ¿Cómo lo podemos observar? Pues observer, le diremos que ejecute su método que se llama observer, y aquí le tenemos que pasar pues el element ref que definimos anteriormente, que viene del hook useRef.current. Ahí está. Entonces, luego de hacer eso, lo que tenemos que hacer la parte de la destructuración del ciclo de vida. Entonces aquí lo que le vamos a decir es, en una condición, si observer existe, entonces quiero que lo desconectes. Y listo, eso es lo que iría en mi ciclo de vida. Entonces, si yo, bueno, lo único que me quedaría ahora para que esto funcione es hacer referencia a un elemento en concreto y pues pintar mi interfaz para ver que todo esto está funcionando. Entonces vamos a crear la interfaz. Lo primero que voy a hacer, como yo estoy utilizando Bootstrap, ya que coloqué su CDN, es darle clases a este div que me generó pues el snippet de React. Y le voy a poner acá, en su clase va a ser container y tendrá un text center para que todo me aparezca centrado. Vamos a decirle también que vamos a tener un h3 con una clase llamada textPrimary, que es un color azul, y vamos a darle un text uppercase para que aparezca todo mayúscula.
y aquí le vamos a poner lista de Pokémon. Ahí está. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear una UL. A esa UL vamos a darle una clase de Bootstrap que se llama list group list group se llama mx auto para que se me centre, y vamos a darle en su atributo style vamos a darle un tamaño. En este caso vamos a darle un width de 350 píxeles, creo que es más que suficiente. Ahora dentro de esa UL yo quiero renderizar pues todo lo que tiene mi variable de estado llamada data. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es decirle, mira, data.map, o sea, quiero que me hagas un mapeo de todo lo que se encuentra en data, y harás lo siguiente, tendrás dos parámetros, el elemento y el índice del elemento. ¿Por qué necesitaremos este índice? Pues para que no nos aparezca una advertencia por el key de cada elemento que se va a renderizar. Entonces vamos a decir lo siguiente, mira, yo quiero que tú me generes un list item, o sea, una etiqueta LI, y que en su key va a ser igual al index de ese mapeo. Pero además de eso, quiero que le agregues algunas clases de Bootstrap. En este caso, vamos a ponerle las clases de este lado. Las clases serán list group item, la otra clase será un margin top de 2 y la última será un text de tipo uppercase para que aparezca en mayúscula. Además de eso, aquí adentro vamos a renderizar en negrita una etiqueta B que va a mostrarnos el nombre en concreto del Pokémon. Entonces acá ponemos el punto name para hacer referencia a la propiedad name que viene de mi objeto. Entonces ya con esto estaría. Vamos a formatear y esto quedaría así. Entonces debajo de la UL lo único que nos quedaría por hacer es decir lo siguiente con un operador de cortocircuito. Si hasMore es true, entonces tú vas a hacer lo siguiente. Quiero que me renderices una etiqueta P y esa etiqueta P solamente va a decir cargando Pokémon y tres puntitos así. Esto ustedes lo pueden reemplazar por un loader o cualquier otra cosa que ustedes consideren que se vea más bonito. Pero en este caso lo voy a hacer con la etiqueta P porque es muchísimo más rápido para la explicación. Pero ya esto ustedes lo pueden modificar a su gusto. Entonces acá lo que vamos a darle es algunas clases para que se vea mejor. Por ejemplo, vamos a darle un text secondary, que es un texto gris. Vamos a darle un text uppercase para que aparezca mayúscula. Y también vamos a darle un padding de 3. O de 2, para que no se aleje tanto. Y bueno, ya con esto estaría. Vamos a irnos acá. Vamos a actualizar. Aquí me dice cargando Pokémon, como ustedes pueden observar. Y aquí ya debería de aparecer mis Pokémon. Pero tenemos un inconveniente. Y es que no están saliendo. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a irnos acá. Vamos a ver. Ah, vale. Creo que ya sé por qué es. Y es que creo que acá esto no debe de ser asíncrono. Ni acá tampoco. Vamos a intentar otra vez. Vamos a actualizar. Aquí dice cargando Pokémon. Y vamos a ver si ahora los muestra. Vamos a irnos al React DevTools y comprobar qué se está cargando en el estado en concreto. Bueno, mi estado sigue vacío, pero por alguna razón no está entrando al estado. Ah, vale, es que aquí se me ha olvidado colocar la referencia. Así que no creo que sea por lo que acabamos de quitar. Vamos a darle control Z para volver a colocar el awake y el assign. Es porque yo no estoy haciendo referencia al elemento. Así que tenemos que poner acá ref, vamos a escribirlo bien, ref va a ser igual a element, vamos a copiar el nombre pues, para más rápido porque no me lo está leyendo. Vamos a ponerle element ref. Entonces ya aquí sí deberían cargar y miren, ahí ya me ha cargado. Vamos a actualizar otra vez. Cargando Pokémon, se muestra y como pueden ver cada vez que doy un scroll pues se siguen cargando más y más Pokémon. Si yo puedo irme acá a las herramientas de React y selecciono esto, como pueden observar acá, tengo todos esos Pokémon ya en mi estado. Como pueden observar, cada vez que doy scroll, pues aumenta el estado, miren. Cada vez que llego al final de la página, aumenta mi estado. Ahí está en 159 y como pueden ver, se agregan cada vez más y más. Pero sería bonito darle una especie de efecto que esto tarde por lo menos un par de segundos para que se carguen los nuevos elementos al estado. ¿Cómo hacemos eso?
pues para eso usaremos una función de JavaScript que se llama setInterval. Lo que vamos a hacer es que esto vamos a meterlo dentro de esa función. Así que vamos a ejecutar aquí un setInterval, no, perdón, setTimeout, quise decir. Y acá en el setTimeout lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, después de 3 segundos yo quiero que tú hagas esto. Y ya con eso bastaría. Vamos a volver acá. Ahora sí, vamos a actualizar. Cargando Pokémon, va a tardar ahí 3 segundos para renderizar. Renderiza. Aquí me dura 3 segundos y luego me carga los siguientes 20 nuevos. Aquí me dura 3 segundos y me carga los siguientes 3 nuevos Pokémon. Pero como yo les dije, esa etiqueta ustedes la pueden reemplazar por otra cosa. Debería de darle un padding a esto, por menos de 3 para que se separe un poco. Como yo les había dicho, ustedes pueden aquí utilizar un loader en vez de este simple texto para que se vea mejor. Y ahí pueden ver cómo el scroll está infinito. O sea, infinito completo no es, porque cuando lea esta cantidad de Pokémon que están almacenadas en la API, pues hasta ahí va a llegar el scroll, obviamente. Por eso declaramos una variable allá arriba que iba a detectar esa cosa. Entonces, como ustedes pueden observar ahí, ya tenemos ahí todos los Pokémon como se están cargando poquito a poquito. Bueno, amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y su comentario. Recuerden que esta URL se la voy a dejar en la descripción de este video. Y nos vemos en un próximo video.